Guión del vídeo: El Sol del Mediodía. La búsqueda del Mesías en la era de la IA. Hola a todos. Bienvenidos al primer vídeo del canal El Sol del Mediodía. Aquí exploraremos temas profundos que conectan la historia, la religión, la tecnología y el futuro de la humanidad. Para empezar, quiero explicar de qué tratará este canal. Debates sobre el papel de Dios en la historia de la humanidad. Creo que estos temas son de vital importancia, tanto si crees en ellos como si no. Vamos a sumergirnos en ellos juntos. Desde los albores de la historia humana, hemos creído en un ser superior al que llamamos Dios. La búsqueda de lo trascendente y la creencia en fuerzas sobrenaturales son características muy antiguas de la humanidad, visibles en pinturas rupestres y rituales funerarios prehistóricos. Al principio, las creencias eran mayoritariamente politeístas, es decir, la creencia en varios dioses, a menudo asociados con fenómenos de la naturaleza, como el sol, la lluvia o los animales. También existía el animismo, la idea de que los objetos, los lugares y las criaturas poseen una esencia espiritual. La noción de un ser superior, único y omnipotente, el monoteísmo, es una evolución posterior. Se consolidó en las religiones abrahámicas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, donde Dios es visto como personal y creador de todo. La historia de la religión y del concepto de Dios es un motor central de la historia humana. La religión ha moldeado imperios, creado leyes, inspirado las mayores obras de arte, motivado guerras y dictado la moral y la cultura de civilizaciones enteras. Por eso, nos vemos llevados a pensar que la historia de la humanidad es la propia historia de Dios. Ambas están inseparablemente entrelazadas. Si en el pasado existía la creencia en varios dioses, hoy vemos una diversidad aún mayor. Varias denominaciones religiosas, creencias en diversas narrativas, incluidas las ateas que niegan la existencia de Dios. Una de las más influyentes es la ideología comunista, que promovió el ateísmo de Estado. En su apogeo, durante la Guerra Fría, el bloque comunista, como la URSS, China, Europa del Este y Cuba, gobernaba a cerca de 1/3 de la población mundial. Hoy en día, su influencia directa es menor, restringida a países como China, Vietnam, Corea del Norte, Laos y Cuba, pero aún afecta a miles de millones de personas. 2000 años después de la revelación de Dios Padre por Jesús de Nazaret, la historia toma un nuevo rumbo con el avance de la tecnología. Es evidente que la humanidad se encuentra en un momento crucial en relación con la cuestión de Dios. Los avances en ciencia y tecnología, especialmente Internet y la inteligencia artificial, han acelerado los cambios que comenzaron con la Ilustración. La ciencia explica fenómenos que antes se atribuían a los dioses. La globalización expone a las personas a cientos de creencias diferentes, y la IA plantea nuevas preguntas. ¿Qué significa ser creador? ¿Qué es la conciencia? Esto obliga tanto a creyentes como a ateos a replantearse sus argumentos. Dicho esto, analicemos en qué punto de la historia nos encontramos en relación con Dios y el ser humano. La humanidad, en diferentes creencias, espera la llegada de un iluminado, algo más notorio entre los cristianos, con la expectativa del regreso del Mesías. Pero esto no es exclusivo. En el Islam chiita se espera el regreso del Mahdi. En el judaísmo, la llegada del Mesías. En el budismo, la creencia en el futuro Buda, Maitreya. Esto demuestra que esta expectativa mesiánica es un fenómeno transcultural, presente en diversas tradiciones. Sin embargo, a lo largo de la historia reciente, han surgido muchos que se autodenominaban Mesías. Y aquí surge una cuestión muy relevante, que nos plantean las propias profecías. Habría falsos profetas, anticristos, engañadores. Entonces, si hay falsos, alguien tiene que ser el verdadero. Y, tal y como se profetizó, este verdadero sería perseguido y desacreditado. Además, el propio Jesús se preguntó si habría fe en esta época, refiriéndose a la época del regreso, lo que nos lleva a un escenario de escepticismo y duda.
Esta complejidad me llevó a investigar para ver si alguno de estos supuestos mesías tenía alguna posibilidad de ser el verdadero. Y sí, hay uno que requiere mucha atención. Pero, antes de llegar a él, veamos los más notables que han surgido en los últimos tiempos y por qué la mayoría de ellos no encajan en las profecías y en la lógica. Solo así podremos entender realmente por qué este, que hemos reservado para el final, debe ser analizado con más cuidado. Veamos entonces las comparaciones. Brian David Mitchell. Su autoproclamación como profeta de Dios estuvo relacionada con delitos muy graves, como secuestro y abuso, bajo la alegación de mandatos divinos. La predicación de la violencia y la violación de principios morales y legales fundamentales lo descalifican inmediatamente, sin legitimar sus actos. Marshall Applewhite, Heaven's Gate. Este líder y sus seguidores creían que la salvación vendría al abandonar los cuerpos físicos para ascender a una nave espacial que acompañaba a un cometa. Esta afirmación de trascender las leyes físicas de la existencia humana, sin ninguna manifestación divina clara y observable, culminó en un suicidio masivo, lo que eliminó cualquier posibilidad de ser un Mesías. Jim Jones, People's Temple. Se presentó como una reencarnación de Jesús y Buda, prometiendo una utopía. Sin embargo, su liderazgo condujo al trágico suicidio masivo en Jonestown, eliminando también cualquier posibilidad de ser el Mesías. José Luis de Jesús Miranda, Creciendo en Gracia, y Lisbeth García, Gobierno de Dios y Ciencia del Amor. Miranda afirmó ser el hombre Dios, y luego Melquisedec, enseñando que el pecado no existe y que sus seguidores tendrían cuerpos inmortales. Su sucesora, Lisbeth García, continúa expandiendo estas doctrinas: la afirmación de la inmortalidad física sin pruebas y la negación del pecado. Por lo tanto, aquí es evidente que se aleja completamente del propósito de la venida del Mesías, ya que una de las razones de su venida es restaurar al ser humano del pecado. Se elimina la posibilidad de que éste sea el verdadero Mesías, además de que no tiene logros que puedan sugerir que sea el Mesías. Mitsuo Matayoshi. En Japón, se declaró Dios y Cristo, afirmando ser el único capaz de llevar a cabo el juicio final a través de la política, postulándose como primer ministro. Aunque su estrategia era política, la afirmación de ser el Mesías para juzgar al mundo a través de un cargo político, sin ningún fundamento divino, queda descartada por ello y no dejó ningún logro que justifique que sea un Mesías. Wayne Bent, Iglesia de Nuestro Señor de la Rectitud. Afirma ser la encarnación de Jesucristo. Su movimiento, aunque de alcance limitado, exige obediencia incondicional a su liderazgo e interpretaciones de la Biblia. La falta de un impacto mundial significativo y la naturaleza restringida de su comunidad pueden enmarcarlo en la ausencia de frutos significativos. Podemos descartarlo por ello. Jehovah Wangoni, Iglesia del Dios Viviente. Se autoproclamó Dios Todopoderoso y prohibió la educación moderna y los impuestos. Su limitada influencia geográfica, principalmente Kenia y Uganda, y la ausencia de un impacto positivo duradero a escala mundial, lo sitúan bajo el criterio de ausencia de frutos significativos. No se destacó a nivel mundial, lo que lo descalifica. Vissarion, Iglesia del Último Testamento, conocido como el Jesús de Siberia, afirma ser la reencarnación de Cristo. Su comunidad utópica en Siberia, aunque presenta un plan de salvación ecológico, no se proyectó a nivel mundial, lo que lo descalifica como Mesías. Ezequiel Ataucusi Gamonal, Aemin Peu, autodenominado Hijo de Dios y Cristo peruano, buscó establecer el reino de Dios en Perú basándose en las leyes del Antiguo Testamento. Su influencia, limitada a Perú y a algunas comunidades de América Latina, puede cuestionarse por la ausencia de frutos significativos o impacto positivo duradero a escala mundial y la naturaleza restringida de su manifestación, lo que no lo convierte en un verdadero Mesías. David Koresh, Branch Davidians. Como el Cordero de Dios que interpretaba las profecías apocalípticas, Koresh lideró a su grupo en un enfrentamiento armado que culminó en una gran violencia y trágicas pérdidas en Waco.
Independientemente de las causas del asedio, el desenlace implicó violencia y destrucción, eliminando cualquier posibilidad de ser un Mesías. Claude Vorillon, Rael, Movimiento Raeliano. Afirma haber encontrado extraterrestres, Elohim, que lo nombraron último profeta. Su mensaje, centrado en la creación humana por parte de alienígenas y en la salvación a través de la ciencia, incluida la clonación para la vida eterna, aunque intrigante, se basa en una narrativa que contradice directamente las profecías bíblicas y puede considerarse una violación injustificable de las leyes universales y la lógica humana, en el contexto de una venida mesiánica divina. INRI Cristo, Orden Suprema Universal de la Santísima Trinidad, SOUST. En Brasil, afirma ser la reencarnación de Jesucristo, presentándose con vestimentas y gestos que remiten a la iconografía de Jesús. Podemos ignorarlo por no presentar nada nuevo en sus predicaciones, por lo que su proyección no supera un nivel nacional limitado y poco comentado en uno u otro país. Alan John Miller, Verdad Divina. Este australiano también afirma ser Jesucristo en su segunda venida. Él, junto con su compañera, que afirma ser la reencarnación de María Magdalena, ofrece un camino hacia la verdad divina. Al igual que en el caso anterior, por mucho que sus enseñanzas atraigan seguidores, su proyección a nivel mundial es muy limitada. Yang Xiangbin, Iglesia de Dios Todopoderoso, Relámpago del Este. En China, esta figura es venerada como el Cristo regresado, o Dios Todopoderoso, la Cristo femenina de los últimos días. No ha tenido proyección mundial. An Sang Hong y Sang Gil Ya, Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Este movimiento surcoreano considera a An Sang Hong como el segundo Cristo y a Sang Gil Ya como la Dios Madre. Aunque han alcanzado un alcance mundial significativo, no han despertado interés en ningún lugar fuera de Corea. Satya Sai Baba, Organización Satya Sai. En la India, afirmaba ser la reencarnación de Shirdi Sai Baba y una encarnación completa de lo divino, Purna Avatar, realizando lo que sus seguidores consideraban milagros. Su reivindicación es la de un avatar hindú, no específicamente el Mesías bíblico cristiano. Aunque su mensaje es de amor y servicio, la naturaleza de su divinidad y su venida opera en un marco teológico diferente, lo que lo coloca fuera del alcance directo de nuestros criterios proféticos sobre el Cristo de la segunda venida. Bhagwan Sri Rajneesh, Osho, Movimiento Rajneesh. Aunque era un gurú iluminado y globalmente influyente que ofrecía un camino hacia la iluminación personal, un Buda, Osho no se proclamaba a sí mismo como el Mesías bíblico cristiano en su segunda venida. Su misión era la liberación personal y el autoconocimiento dentro de una filosofía que trasciende, y a veces critica, las estructuras religiosas tradicionales, incluida la cristiana. Por lo tanto, no puede ser visto como el Mesías cristiano. Mokichi Okada, Meishu-sama, Iglesia Mesiánica Mundial. En Japón, es venerado como el Señor de la Luz, instrumento a través del cual Dios está estableciendo el paraíso terrenal. Su misión de purificación espiritual y material, a través del Jorei, la agricultura natural y la belleza, aunque salvífica y transformadora para sus seguidores, no se alinea con la identidad y el evento de la segunda venida del Mesías, según las profecías bíblico-cristianas. Es una figura mesiánica dentro de su propia tradición, pero no la que buscamos comparar directamente. Y para terminar este vídeo, afirmaré que el Mesías en su segunda venida es el Reverendo Moon. Sí, así es. Y en el próximo vídeo, argumentaré detalladamente por qué hago esta afirmación, presentando las razones y las conexiones que me llevaron a esta conclusión. Sin embargo, desde ya, les pido que dejen sus comentarios. ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? Quiero saber su opinión, aunque sea para contradecirme. El debate honesto es lo que enriquece nuestro conocimiento. No se pierdan la continuación de este profundo análisis. Suscríbanse al canal y activen la campana para recibir una notificación tan pronto como se publique el próximo video. Será una discusión que promete ampliar nuestros horizontes. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.